La Celeste es la consentida de la Copa América. Ninguna otra selección ha asistido y ganado en más ocasiones en este torneo que la uruguaya, y de ello hablan los numerosos hijos que acumulan y los pocos padres que tienen en la competición de selecciones más antigua del mundo. Pues no por nada, los charrúas son el equipo con más participaciones con 43 y los demás títulos con 15 a sus espaldas. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y empezamos por los padres de Uruguay, aclarando que los charrúas no tienen 5 padres como tal, pues su historial en esta competición es tan positivo que se dan el lujo de contar con algunos candidatos que de pronto en un futuro puede que se conviertan en padres oficiales de los orientales. Así que sin más preámbulos, arrancamos entre los candidatos a padres con Colombia, pues es uno de los más cercanos a igualar su marca personal con los uruguayos, que por lo pronto es negativa. Este duelo vivió su primer capítulo en el 45 con una goleada a favor de los charrúas, victoria que también lograrían en el 47, que llegó antes del primer empate entre los dos, que fue en el 49. La primera victoria cafetera se presentó en el 57, racha positiva que se mantuvo en el siguiente duelo, que no llegó sino hasta las semifinales del 75, donde la tricolor se impuso con comodidad en casa, lo que no les impidió avanzar a la final a pesar de caer en la revancha en Montevideo. El desquite de la Celeste no llegó sino hasta el 91, donde ganaron por la mínima. En el 93, los cafeteros se volvieron a imponer, aunque sería desde los 12 pasos. Los orientales, en condición de local, volverían a la línea del triunfo con una gran victoria por las semis, pero los colombianos volverían a llevarse la victoria en el 99. El último capítulo de esta serie hasta el momento fue para los charrúas, que se hicieron con el tercer puesto en 2004 ante los colombianos. Pasamos ahora al segundo candidato a ser padre de Uruguay, quien es nada más y nada menos que Brasil, con quien cuenta con un historial muy igualado, aunque si contamos las tandas de penales como victorias, Brasil se impone en el historial. La serie arrancó en 1916 con una victoria para Uruguay. Al año siguiente ganó de nuevo la Celeste, mientras que en el 19 empataron a 2, edición donde jugarían de nuevo en una especie de final, donde llegó la primera victoria de la Canariña. Al siguiente año, Uruguay ganó por goleada y en 1921 volvería a superar a la verde amarela. En el 22, Brasil empató a 0 en casa, mientras que en el 23 Uruguay sí logró ganar en su patio. Luego en el 37 Brasil volvería al triunfo, pero en el 42 Uruguay se desquitó. Luego vendría una racha positiva para la verde amarela, que ganó en las ediciones de 1945, 46, 49 y 53, hasta que en el 56 empataron a 0 en Uruguay. Los charrúas volverían a ganar en el 57, mientras que en el 59 se dio la particularidad de que se enfrentaron en las dos Copas América que se realizaron ese año. En la de Argentina, la victoria sería brasileña, mientras que en la de Ecuador el triunfo fue para la Celeste. El reencuentro se daría en la final de la edición de 1983, donde Uruguay se impondría en casa y se haría con el título tras lograr un empate en Brasil. La canariña se desquitaría en el 89 ante su gente y un nuevo empate se presentaría en el 91, partido que antecedió al par de finales que protagonizaron en los 90, pues Uruguay ganaría como local en la edición del 95 desde la vía de los penales, mientras que Brasil haría lo propio en el 99, pero por goleada. En este milenio por ahora se han visto en un par de ocasiones, en las semis del 2004, donde Brasil se impuso desde los 12 pasos, y en 2007, donde curiosamente también fue por las semis, e igualmente Brasil ganaría en la tanda de penales. Ahora sí podemos hablar de padres como tal, y aquí el primer nombre sorprende porque tenemos a Honduras. Así es, los catrachos aprovecharon su única participación en la Copa para dejarle un mal recuerdo a la Celeste. Aquella edición fue la de Colombia 2001, donde en el primer encuentro por la fase de grupos, la H se impuso por la mínima sobre la Celeste. Los orientales tendrían oportunidad de desquitarse en el partido por el tercer puesto de ese año, pero luego de un encuentro que acabaría 2-2, de nuevo la alegría fue para los centroamericanos, que ganaron en los penales. Otro equipo de CONCACAF que se ha encargado de complicar a Uruguay en su copa favorita es México. El Tri viene siendo un dolor de cabeza para la Celeste desde el 95, donde se vieron por primera vez, y a pesar de que los charrúas eran locales, apenas pudieron empatar a 1 con los aztecas en aquella ocasión. Pero el siguiente episodio dolería más, pues los norteamericanos superarían a los uruguayos en las semifinales del 2001. Un nuevo empate se presentaría en el 2004, mientras que en el duelo por el tercer puesto del 2007, el bronce fue para el Tri, que se impuso por 3-1. La única victoria charrúa llegó
llegó en la edición del 2011, donde se impusieron por la mínima, pero un nuevo triunfo azteca llegó en 2016, donde México se impuso por 3-1 ante los orientales en el marco de la fase de grupos de la Copa Centenario. Pero por cantidad de partidos perdidos, Argentina se lleva el honor de ser el mayor padre de Uruguay, pues nadie más le ha ganado tanto a los charrúas que sus vecinos del otro lado del Río de la Plata, aunque eso sí, el historial no deja de ser muy parejo. El extenso recorrido de este clásico arrancó en la primera edición del torneo en 1916, donde fue una igualdad a 0. En el 17, Uruguay se impuso por la mínima, y 2 años más tarde se volvería a imponer sobre el albiceleste. Un nuevo empate llegó en 1920, y al año siguiente Argentina logró ganar en su casa. En el 22, los charrúas volvieron al triunfo, hecho que repitieron al año siguiente en casa. Sin embargo, en el 24 llegaría un nuevo empate a 0. En el 26 se presentó otro triunfo de la celeste, y en el 27 Argentina lograría desquitarse. En 1929, los gauchos se impusieron de nuevo, pero la celeste cobraría revancha con sendas victorias en el 35 y 37. En 1941, Argentina se impuso por la mínima, algo que haría Uruguay en el 42, y nuevamente Argentina en el 45. Allí inició una racha de victorias albicelestes que se repitieron en el 46, 47 y 55. Las victorias celestes retornaron en el 56, pero Argentina se desquitaría con goleada en el 57. En el 59 hubo 2 Copas América, y por lo tanto 2 nuevos enfrentamientos entre ellos. Argentina de local se impuso por goleada, pero Uruguay se desquitaría de la misma manera en Ecuador unos meses después. En el 67 llegaría una nueva victoria para los charrúas, la cual antecedió a la que se presentó en las semis del 87, donde Uruguay eliminó a los locales en semis. En el 89 se vieron en 2 oportunidades. Argentina ganaría en la primera, mientras que Uruguay se desquitaría en la segunda. Luego no se cruzaron sino hasta el 99, donde Argentina volvió a ganar, logro que repitió en la fase de grupos del 2004. Luego llegaría el duelo más recordado de los últimos años, donde la celeste dio el golpe y eliminó a los locales desde los 12 pasos en los cuartos del 2011. Y finalmente, el último duelo se dio en Chile 2015, donde Argentina ganó por la mínima y confirmó que es la principal bestia negra de Uruguay en la Copa América. Ahora vamos a los hijos, donde la celeste tiene mucho para decir. Hay que empezar con Paraguay, que ha sufrido y mucho a costa de los orientales. Sin embargo, en los inicios, la albirroja impuso respeto con sendas victorias en 1921 y en 1922, pero en el 23 Uruguay no decepcionó en casa y se impuso sobre los paraguayos, racha que se mantuvo en las ediciones del 24 y 26, pero en 1929 los guaraníes volvieron al triunfo. En el 37 Paraguay se llevó una nueva victoria, pero la celeste se supo desquitar en las ediciones del 39 y del 42. La albirroja se impuso de nuevo en el 46 y en el 47, pero aquel sería el último triunfo para ellos, pues Uruguay ganó en el 49, luego empatarían en el 53. A partir de allí, Uruguay gozaría de una racha de triunfos, los cuales se presentaron en el 55, 56 y en la primera edición del 59, pues en la segunda de Ecuador de ese mismo año empatarían a 1. Luego Uruguay se impondría de nuevo en el 67. En la nueva era de la Copa América, la cosa arrancó igualada para estos equipos, pues en el par de duelos que tuvieron en el 79 ambos terminaron en sendos empates. Luego en el 89 la celeste iniciaría una extensa racha de triunfos donde se justifica esta paternidad sobre los guaraníes, pues los orientales ganaron también en el 95, en el 99 eliminando a los locales en los penales, en el 2004 y en el 2011 en aquella final de Buenos Aires que muchos seguramente recordarán. El último duelo entre estas selecciones se vivió en Chile 2015, donde hubo una igualdad a 1 en la fase de grupos. Perú es otra selección con la que Uruguay ha gozado a lo largo de los años en esta copa, pues los charrúas desde 1927 registran victorias ante la bicolor, que de nuevo sufriría a costa de los orientales en las ediciones de 1929, 35 y 37. Sin embargo, en el 39 llegó la primera victoria para los incas, pero en el 41 retornarían las victorias de la celeste, las cuales se extendieron por años, pues también se presentaron en 1942 y en 1947. Perú de nuevo triunfaría en el 49, pero Uruguay se desquitaría en el 53. Perú respondió con un nuevo triunfo en el 55, aunque luego los orientales volvieron a la senda del triunfo con sendas victorias en el 56 y 57, aunque en el último partido bajo el viejo formato de liga, Perú tendría la última palabra al vencer a los orientales en la edición de Argentina 1959. Ya en la nueva era de la Copa, Uruguay arrancó de buena manera esta serie, al superar a Perú en las semis del 83, luego de ganar en Lima y empatar a 1 en Montevideo. Sin embargo, en el 97 regresaron las victorias de los incas, gracias a un triunfo por la mínima. Luego Perú se impuso de gran forma en el 2007, y a pesar de que empataron en la fase de grupos del 2011, Uruguay afianzó su paternidad, eliminando a la rojiblanca en las semis de ese año.
Para Bolivia, enfrentar a Uruguay es sinónimo de horror, todo lo contrario para la celeste, que se viene divirtiendo con la verde desde 1926, donde se registró la primera goleada oriental, una tendencia que se mantuvo por varios años, pues también se registraron victorias abultadas de Uruguay en las ediciones de 1927, 45, 46 y 47, pero la racha se acabaría en 1949, donde los del altiplano se impusieron por 3-2. En el 53 volvieron los triunfos para la celeste, que de nuevo se hizo imbatible por varios años, pues también ganó con comodidad en 1959, 67 y 89. Luego, en la edición de 1991, se presentó el primer y único empate hasta el momento entre ambos, pero luego Uruguay volvería a la senda del triunfo en 1995, donde hizo respetar su localía, pero lo propio hizo Bolivia en el 97, donde se impuso por la mínima. Finalmente, los últimos episodios fueron victorias ajustadas para la celeste, las cuales se presentaron en las ediciones de 2001 y 2007. Para Uruguay, enfrentar a Ecuador es casi que decir victoria asegurada, por lo menos eso dice el historial entre ambos en la Copa América, que inició en 1939, donde la celeste se impuso por goleada, una manía que se mantendría por varias ediciones, pues los charrúas apalearon a la Tri a punta de goleadas en las ediciones de 1941, 42, 45 y 47. En el 49, la victoria de los orientales sería un poco más corta, pero las palizas retornarían en 1953 y se repetirían en el 55, 57 y 59, donde además Ecuador era local. Luego llegó la nueva era de la Copa, y en 1979 por fin Ecuador podría imponerse, pues en la ida del par de duelos que tuvieron en la primera fase se impusieron por 2-1, aunque perderían por ese mismo resultado en la revancha en Uruguay. Sin embargo, la celeste volvería a caer en el 89, y a pesar de empatar en el 91, Ecuador de nuevo se saldría con la suya en el 93, donde pudo ganar en condición de local. Pero en los últimos capítulos, la alegría fue para los orientales, que se impusieron ante los ecuatorianos tanto en 1999 como en el 2004. Pero el hijo de hijos para Uruguay es Chile, pues a ninguna otra selección le ha ganado tantas veces como a la roja. Su maratónico historial empezó en la primera edición del torneo por allá en 1916. Allí la celeste inauguraría una extensa racha positiva ante los australes, que cayeron de manera consecutiva ante los orientales en las ediciones de 1917, 19, 20, 22, 24, 26 y 35. La victoria de la roja se hizo esperar, pero finalmente llegaría en 1937 por 3-0. En el 39, Uruguay volvió a la senda del triunfo y de paso comenzaría una seguidilla que se mantendría en 1941 y 1942. En 1945, Chile, en condición de local, lograría otra victoria, pero Uruguay se desquitaría de aquella caída con sendas victorias en las ediciones de 1946 y 47. Chile conseguiría un nuevo triunfo en el 49 y lograría de nuevo derrotar a los charrúas en el 53, partido que antecedió al primer empate de la serie, que recién se dio en 1955 en suelo chileno. Uruguay luego sacaría mayor diferencia en el historial con las victorias que logró en el 56 y en el 57, pero la roja vencería en una nueva ocasión, en 1959, y luego empatarían a 2 en el 67. Con la llegada de la nueva Copa América, sería el primer cruce a doble partido en la edición del 83, donde habría una victoria para cada uno, la uruguaya por 2-1 en casa y para Chile por 2-0 en Santiago. Luego se daría, si se quiere, el duelo más importante entre ambos, pues fue por la final del 87 donde Uruguay se impuso por la mínima, haciéndose con el título en aquella oportunidad. En el 89, de nuevo Uruguay se impondría una vez más. En el 99, el reñido duelo de semifinales sería para la celeste, que ganó en la tanda de penales. Ya en el presente milenio, en el 2011, se presentaría un empate. En el 2015 se daría aquel polémico duelo de cuartos que acabó para el lado de los locales, pero que no le quita a Chile el título de ser la vieja confiable de los uruguayos en la Copa América. Y en el multitudinario bonus de los hijos de Uruguay podemos empezar mencionando a Venezuela, que de 9 partidos con la celeste ha perdido 6. También hay que incluir a Jamaica, que ha perdido los 2 encuentros contra los charrúas, algo parecido a Estados Unidos, que perdió el único cotejo que ha jugado con los orientales. Y terminamos mencionando a Costa Rica, que en 2 partidos empató 1 y perdió otro contra los uruguayos. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Uruguay en la Copa América. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.